Buenos días compañeros, mi nombre es Antonio Peñalosa Macedo. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre de la carrera Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. En este video estaremos hablando sobre los dispositivos de potencia, donde se darán a conocer las características, funcionamiento, aplicaciones y parámetros eléctricos del SCR, del DIAC y de los circuitos de disparo, además del TRIAC y de los optoacopladores, en donde se mencionarán los tipos, sus características, su funcionamiento, sus parámetros eléctricos y las aplicaciones de los mismos, además del IGBT, en donde describiremos sus características, su funcionamiento, parámetros eléctricos y respectivas aplicaciones. Los dispositivos de potencia. Entre los dispositivos de potencia podemos mencionar los diodos y transistores de potencia, el tristor, así como otros derivados de estos, como ejemplo de los TRIAC, los DIAC, los conmutadores unilaterales o SUS, los transistores uni-unión o UJT, además del transistor uni-unión programable o PUT y el diodo Shockley. Lo más importante es considerar de estos dispositivos es su curva característica que nos relaciona la intensidad que los atraviesa en la caída de tensión entre los electrodos principales. El componente básico del circuito de potencia debe cumplir los siguientes requisitos: tener dos estados claramente definidos, tanto uno de alta impedancia, que es el de bloqueo, y uno de baja impedancia, que es el de conducción, además de poder controlar el paso de un estado a otro con facilidad y pequeña potencia. También deben de ser capaces de soportar grandes intensidades y altas tensiones cuando está en estado de bloqueo, con pequeñas caídas de tensión entre sus electrodos, claro, cuando está en estado de conducción. Además, ambas condiciones lo capacitan para controlar grandes potencias. Deben de contener una gran rapidez de funcionamiento para pasar de un estado a otro. Y por último, el último requisito es que a mayor frecuencia de funcionamiento habrá una mayor disipación de potencia. Esto se resume en que la potencia disipada depende de la frecuencia. El SCR. El SCR, o por sus siglas en inglés, Silicon Controlled Rectifier, o rectificador controlado de silicio. Este es un dispositivo semiconductor biestable, el cual está formado por tres uniones PN con la disposición PN-PN. La conducción entre ánodo y cátodo es controlada por la terminal de puerta. Este necesita una corriente mínima de mantenimiento para que pueda mantenerse en conducción y una corriente de enclavamiento para que éste pueda permanecer en conducción cuando se eliminen los pulsos de la puerta. Los circuitos de disparo. Los circuitos de disparo o trigger se encargan de indicar el comienzo de la parte útil de la señal de la entrada, básicamente cuando la señal pase a ser bien mayor o bien menor que un nivel de referencia, el cual será fijado por la salida de un conversor. Además, este tendrá un circuito comparador muy rápido del estilo del LM319, tomando por un lado una muestra de la señal de la salida del amplificador de vertical y por otro una tensión de referencia de la salida de un DAC que indicará el punto de disparo. Los parámetros del SCR es máximo voltaje inverso de cebado, VG igual a 0. Máximo voltaje directo sin cebado, VG igual a 0. IF, máxima corriente directa permitida. PG, máxima disipación de potencia entre compuerta y cátodo. BGT-IGT, máximo voltaje o corriente requerida en la compuerta G para el cebado. Y H, que es la mínima corriente de ánodo requerida para mantener cebado el SCR. DV-DT, que es la máxima variación de voltaje sin producir cebado, y DI-TD, que es la máxima variación de corriente aceptada antes de destruirlo. Su funcionamiento.
Es entre el base del transistor C1 y la causa que existe una corriente del colector de Q1 que a su vez alimenta la base del transistor. Esta a su vez causa más corriente, que es lo mismo que el IB1 en la base de Q1. Y este proceso regenerativo se repita hasta saturar 0,1 y 0,2, causando el encendido del SCR. Las aplicaciones del rectificador controlado de silicio se resumen en estabilizar el voltaje de corriente alterna. En cargadores de batería también son útiles como interruptores, además del control de potencia y para pasar de voltaje directo a voltaje alterno, entre muchas otras más. Sus principales características: tiene un arranque muy suave y detección del ciclo faltante, limitación de corriente, retroalimentación, alimentación adelantada y el disparo por sobrecorriente. El DIAC. Los parámetros del DIAC son los siguientes: voltaje de ruptura 38 V típicos, simetría de voltaje de ruptura máximo 3 voltios, corriente de ruptura máximo 100 microamperios, corriente pico repetitivo en conducción máxima 2 amperes, potencia disipada máxima 150 miliwatts y encapsulado de 0-35G. Sus características: el DIAC, o mejor conocido como el diodo para corriente alterna, es un dispositivo semiconductor que posee dos conexiones. Es un diodo bidireccional disparable que conduce la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor característico por este dispositivo. Su comportamiento es fundamentalmente el mismo para ambas direcciones de la corriente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los DIAC tienen una tensión de disparo alrededor de 30 voltios y en ese sentido su comportamiento es similar a una lámpara de neón. El DIAC, por sus siglas en inglés, Diode Alternative Current, es un elemento bidireccional y no tiene polaridad. Está diseñado para trabajar con corriente alterna. Sus aplicaciones: los DIAC son una clase de tiristors y se usan normalmente para disparar los TRIAC, otra cosa de tristor. Se emplean normalmente en circuitos que realizan un control de fase de la corriente del TRIAC, de forma que solo se aplican tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la alterna. Estos sistemas se usan para el control de iluminación con intención variable, calefacción eléctrica con regulador de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. El funcionamiento de estos es que cuando alcanza una tensión en sus extremos de unos 30 voltios, este automáticamente pasa al estado de cebado y se comporta como un cortocircuito, permitiendo el paso de la corriente entre sus ánodos. Permanecerá cebado mientras circule corriente o la tensión sea distinta a cero. Los TRIAC. Las características del TRIAC, o mejor conocido como Triode of Alternating Current, es un tristor bidireccional de 3 terminales. Este permite el paso de la corriente del terminal A1 a A2 y puede ser disipado con tensiones de puerta de ambos signos. Puede decirse que este es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna, ya que su estructura alterna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían dos SCR en direcciones opuestas. Este TRIAC posee 3 electrodos, A1, A2 y la puerta. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo que es considerada la puerta. Sus aplicaciones. Entre sus aplicaciones encontramos que son interruptores mecánicos convencionales, funcionan como switch electrónicos y también a pila, y se usan en muchas aplicaciones como atenuados de luz, controles de velocidad para motores eléctricos y en los sistemas de control computarizado de muchos elementos caseros. ¿Su funcionamiento cuál es?
Básicamente es cerrar un contacto entre dos terminales, ánodo 1 y ánodo 2, para dejar pasar la corriente, que es la corriente de salida. Cuando a esta se le aplica una pequeña corriente a otro terminal, llamado puerta o gate, que es la corriente de activación. El VDRM, tensión de pico repetitivo en estado de bloqueo. Este es el máximo valor de tensión inversa sin que el triac se dañe. El IT, que es RMS, que es la corriente en estado de conducción. En general, en el gráfico se da la temperatura en función de la corriente. El ITSM, que es la corriente pico de alterna en estado de conducción encendida. Es la corriente pico máxima que puede pasar a través del triac en estado de conducción. En general, está dada a 50 a 60 Hz. Los optoacopladores. Los tipos de optoacopladores son el fotodarlington, que se trata de un fototransistor pero en configuración Darlington, el fototiristor, que está formado por un tristor a su salida, y el fototriac, que está formado por un triac su salida. Unos ejemplos son el M0C3011 o el M0C3021. Se trata de un dispositivo formado por un transistor. Algunos de estos son el 4N25 o el 4N35. El funcionamiento de los optoacopladores es muy sencillo, ya que funciona de la siguiente manera. Primero, se debe aplicar una corriente a su entrada, lo que hace que el LED emita luz proporcional a dicha corriente. Esta luz transmitida por el encapsulado hasta indicar en el sensor de fotodetector. Si la cantidad de luz alcanza un nivel adecuado, el sensor entrará en saturación, permitiendo que la luz circule por el círculo de salida. Básicamente funciona como un interruptor, ya que está conectando dos circuitos aislados ópticamente. Cuando la corriente deja de fluir a través del LED, el dispositivo fotosensible también deja de conducir y por ende se apaga. Sus aplicaciones más importantes es para conmutar dispositivos electrónicos que son proporcionados el aislamiento eléctrico requerido. Por ejemplo, entre un dispositivo de control de bajo voltaje como un Arduino o un microcontrolador y una señal de salida de voltaje mucho más alta. Aparte del aislamiento eléctrico entre dos circuitos, otras aplicaciones comunes son el control de alimentación de corriente directa y corriente alterna, las comunicaciones en PC, entre otras. Entre sus características encontramos el aislamiento de alto voltaje, el aislamiento de ruido, la ganancia de corriente. El IGBT. Los parámetros de estos es IC máxima limitada por efecto latch up. VGE máxima limitada por el espesor del óxido de silicio. Se diseña para que cuando la corriente de cortocircuito sea entre 4 a veces 10 más veces la nominal, que es la zona activa con VCE, pueda soportarlo durante unos 5 a 10 segundos y pueda actuar una protección electrónica cortando desde puerta. Las aplicaciones más importantes del IGBT es un dispositivo semiconductor de potencia híbrido que combina los atributos del BJT y del MOSFET. Posee una compuerta tipo MOSFET y por consiguiente tiene una alta impedancia de entrada. El gate maneja voltaje como el MOSFET. Al igual que este de potencia, el IGBT no exhibe el fenómeno de ruptura secundario como el BJT. Generalmente se aplica a circuitos de potencia. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. La tensión de control de puertas es de unos 15 voltios. Esto hace ofrecer la ventaja de controlar los sistemas de potencia aplicando una señal eléctrica de entrada muy débil en la puerta. Sus características de funcionamiento. Entre ellas encontramos la alta capacidad de manejar corriente
el facilidad de manejo. También se usa como en condiciones de bajo ciclo de trabajo, baja frecuencia, aplicaciones de alta tensión máximas a 1000 voltios y de alta potencia arriba de 5000 watts. Sus aplicaciones generales es que acumulan la mayor parte del mercado de componentes de potencia para aplicaciones de media y alta tensión. Otro ejemplo curioso de aplicaciones de esta tecnología es su uso para activar o desactivar los píxeles en las pantallas táctiles de nueva generación, sistemas de iluminación de edificios o centrales de conmutación telefónica. Estos dispositivos se consideran semiconductores de potencia porque se utilizan en convertidores de corriente alterna y corriente directa, además de en maquinaria, robots industriales, compresores de equipos de aire acondicionado, equipos de fabricación de semiconductores, unidades de control de motores en automóviles y vehículos eléctricos híbridos, además de equipos de soldadura. Pues bueno, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.